El pensamiento común, el que se genera en las personas en general, está formado por dos partes. Una parte que podemos denominar intuitiva o no dual y otra parte a la que llamaremos dual o pensamiento. Pondré un ejemplo para tratar de ilustrarlo mejor. Imaginemos que vemos una casa. La casa, la imagen de la casa, el estímulo de la casa en sí, es la parte intuitiva o no dual del pensamiento. Sin embargo, asociada a esa imagen, comúnmente las personas desarrollamos o generamos el componente dual acerca de esa casa. El componente dual que se corresponde con el concepto, con la cognición, con la creencia que nosotros tenemos establecida acerca de una casa. Así, por ejemplo, y dada la coyuntura en la que estamos, podemos mirar una casa y, adosado a ese pensamiento, junto con él, nos aparece el concepto de una casa nos puede producir cierta aversión, por ejemplo, porque nos asocia la difícil tarea de tener una casa, o una hipoteca, o nos asocia el deseo de conseguir una casa y no tenerla, o también puede ser a la inversa, nos produce cierto regocijo el considerar que si la estamos comparando con una casa nuestra y resulta que la nuestra es mayor, y en fin, una serie de conceptos que se generan inmediatamente al recibir nuestra mente la información de una casa. Hemos puesto el ejemplo de una casa, pero igualmente puede ser un árbol, una persona o un pensamiento que se nos venga a nuestra mente. Si vemos una persona, la parte intuitiva, la parte no dual, sería la persona en sí, la imagen de la persona que viene o que va o que se mueve o que habla o lo que sea. El componente dual es lo que a nosotros nos parece, o el concepto que tenemos realizado, no ya de la persona, que también, sino de si nos parece bien, mal, de si desearíamos verla, no verla, que fuera de otra manera, que no fuera, que nosotros fuéramos mejores, que fuéramos peores, toda esa comparativa y toda esa que no se tiene por qué estar llevando a cabo justo en ese momento, puede estar ya preconcebida, y en el instante que vemos esa persona, lejos de ver una persona, vemos la aversión o la atracción o la repulsa que sentimos acerca de esa persona. Ese es el componente dual. Si quitamos el componente dual y conseguimos generar un pensamiento no dual, un pensamiento intuitivo, nosotros nos sentiremos mucho mejor y más felices. ¿Por qué esto es así? Porque es en el concepto, en el pensamiento dual, donde se genera el sufrimiento, donde se genera el deseo y por ende el ansia y por ende la ansiedad y el sufrimiento, el miedo. Todo ello lo genera el concepto. Cuando las cosas se ven como son, tal cual son, sin conceptos, sin componente dual, no hay sufrimiento. Y cuando no hay sufrimiento, la felicidad es una constante, siempre y cuando estemos despiertos. ¿Cómo se quita la parte dual de un pensamiento? Bueno, pues con mucha práctica y mucho tesón. La atención debe ser constante y elevada, muy atenta. Lo más fácil de ver es lo más abultado, siempre. Así pues, cuando tenemos, en función de los pensamientos, cuando tenemos pensamientos recurrentes, obsesivos, que nos atemorizan y que nos alertan,
es evidente que son mucho más notorios para nosotros que otro tipo de pensamientos que nos pasan desapercibidos. Así pues, y dado que nuestra finalidad es ir quitando y erradicando el sufrimiento, trataremos de fijarnos en aquellos pensamientos que más sufrimiento nos producen, en nuestras obsesiones, que a su vez son aquellas que nos impiden serenar nuestra mente y profundizar en la naturaleza de las cosas. Cuando alguien tiene un pensamiento recurrente que le obsesiona, encontramos que ese pensamiento se mantiene así de forma recurrente una y otra vez porque el individuo que lo tiene mantiene una constante lucha, un interior, un deseo constante de que ese pensamiento y en consecuencia lo que representa desaparezcan, dejen de existir. Así pues, si alguien imagina una tragedia, una desgracia, intenta por todos los medios dejar de imaginarla, que ese pensamiento no exista. Y comienza una lucha interior, un esfuerzo, un deseo, porque eso no sea así. Ocurre que con ese deseo lo único que conseguimos es que nuestra mente considere que eso es verdaderamente peligroso, lo que está representando, lo considere verdaderamente amenazante, ese temor, esa angustia se haga aún mayor y nuestro deseo de que desaparezca también. Con lo cual entramos en una rueda que tiene difícil salida de esa manera.